Entonces, muy buenas tardes. Soy su asesor virtual Guillermo Villagrán Molina. Estamos nuevamente en esta sesión número 2 de del módulo 15 hacia un desarrollo sustentable, ¿vale? Y bueno, le doy la más cordial bienvenida aquí a Alondra, Estrella y no sé quién aparece con el nombre de Asus, pero bueno, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, corresponde revisar la semana número 2, nuestra sesión síncrona, que además queda grabada para los demás estudiantes que no pudieron atender de forma presencial, pero que lo puedan hacer cuando les envíe la Hola, link. buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Recién llegando del trabajo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Bueno, si no, no importa. Continuamos. Entonces, esta es la orden del día. Vamos a revisar lo que son la unidad de esta semana, cuáles son los temas, cómo se trabaja en el foro. Espero que ya hayan visto el foro y que ya inicié ahí con la invitación. Cuáles son las actividades integradoras de esta semana, revisión de los temas que se involucran en este momento y bueno, nuestra sección ya conocida de dudas, ¿vale? También los invito a que si tienen alguna duda en el transcurso de la presentación, pues me la hagan hacer llegar, ya sea abriendo sus micrófonos por el chat, ¿sí? En cualquier instante o ya sea interrumpiéndome o también al final la sección de dudas. ¿Vale? Bueno, esta es la semana número 2, ¿vale? Aquí vemos que el título de esta plataforma es Entorno Natural y sus implicaciones sociales, ¿vale? Dice Jorge Pedraza, bienvenido, buenos días, no, buenas tardes ya por aquí. Y bueno, aquí en plataforma les muestro algunos recursos como son síntesis química, química macromolecular, biosfera, biocenosis, biodiversidad, factores de un ecosistema, recursos naturales y sobre todo ustedes sistemas ecosistémicos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos temas como la síntesis química y la diversidad de los nuevos materiales, características de los materiales, ¿sí? Los factores ambientales del sistema donde vivo, la biodiversidad. ¿Cuál es el propósito de esta unidad? Es que identifiquen las características de los ecosistemas y la importancia de estos en el desarrollo social para generar conciencia respecto a la explotación de recursos, ¿sí? Y otro propósito es identificar síntesis de nuevos materiales y fomentar el cuidado de la biodiversidad, así como el uso racional de la energía. Ahorita vamos a ver en profundidad estos propósitos, estos objetivos educativos, sí que tenemos que tener bien claro en mente hacia dónde vamos, ¿no? Con estos temas y con estas actividades que tenemos. Y bueno, también les invito ahorita, en principio, a revisar el foro Aprendiendo, ¿sí? Aquí sobre la importancia de algunos procesos químicos y de creación de productos y de servicios ecosistémicos. Entonces ahorita les mandé una invitación sobre un material muy típico que es los plásticos, los polímeros, que identifiquen en su casa, en su trabajo o en donde estén, ¿sí? Cuáles son si conocen el origen de ese plástico o si saben si ese utensilio o equipo o producto o envase, hasta de un envase, de qué plástico está hecho, ¿sí? Que revisen. Normalmente está en la etiqueta o está en la parte inferior, ¿sí? El recipiente y que nos digan si es PET, si es polietileno, si es polipropileno, si es poliestireno, ¿sí? De cualquier vaso, lo que ustedes tengan. Obviamente tiene que ser plástico, ¿sí? Y ya que identifiquen qué es, pues van a comentar algo
como si sí sabían que era de este plástico, ¿no? O que otros utensilios tienen alrededor de su casa, si conocen el PVC, el plástico este que recubre los sartenes, ¿sí? Entonces esa es la invitación para hoy. Y bueno, vamos a verificar procesos químicos, aquí lo vemos en pantalla en la presentación, que vamos a ver ya cuando hagamos la respectiva retroalimentación, o ustedes mismos si los conocen, pues vamos a ir viendo de qué se tratan esos procesos, ¿vale? Y sobre todo aquí viene sobre cómo ir identificando los servicios ecosistémicos también que se van a ir, digamos que desglosando a partir de todos estos procesos químicos que vayamos identificando, ¿sí? Los invito a hacer sus actividades integradoras, que es muy importante para su evaluación. Y aquí tenemos la actividad integradora número 3, que se titula La química de los productos. Y en esta van a elaborar un documento que es un reporte en un procesador de textos, en la cual van a colocar el planteamiento de la síntesis química y química macromolecular, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Elaborar una pequeña tablita, ¿sí? Ahorita les muestro un pequeño ejemplo. Y en esta tablita van a colocar 4 polímeros, van a listar 4 productos químicos que utilicen diariamente, ¿sí? Y cada producto de lista van a completar lo que se le pide ahí en la plataforma, ¿sí? Como es la síntesis y algunas características, ¿vale? Una vez que identifiquen estos 4 compuestos, que además deben ser plásticos, ¿sí? Eso es muy importante, no es compuestos orgánicos, bueno, más bien no son alimentos, no son, por ejemplo, vidrio, no son metales, no. Son compuestos o productos que están hechos a base de plástico, ¿sí? Y ya que identificaron sus 4 y su reacción, ¿sí? Su síntesis, van a desglosar también qué tipo de reacción química fue la que lo produjo y van a identificar el monómero, ¿sí? Y para eso van a hacer investigación sobre ese producto que a ustedes les interesa, por ejemplo, el poliestireno, ¿no? Que es el que se les interesa. Entonces van a buscar, el poliestireno está hecho a partir de estireno, ¿sí? Como van a encontrar la definición de los polímeros, pues es una agrupación de varias moléculas de un tipo, que en este caso las moléculas de estireno. Cuando se polimeriza, se forma el plástico, se le llama poliestireno, ¿sí? Y van a buscar su proceso, ¿sí? De polimerización, ¿sí? Y van a identificar que si es una polimerización por adición o por condensación. ¿Qué más? Van a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el impacto que tiene el monómero en los productos, bueno, que es de origen de esos productos en el medio ambiente? Es decir, que el monómero de estireno cuando se transporta o se obtiene, ¿sí? ¿Qué tan peligroso es? ¿Sí? ¿Es dañino? ¿Es cancerígeno? ¿Qué tan volátil es? ¿Es explosivo? ¿Qué? ¿Sí? Eso es lo que van a identificar. ¿Y cómo impacta al medio ambiente? Bien o mal, obviamente mal, ¿no? Pero ¿qué tanto? ¿Y qué utilidad o aplicación tiene dicho producto en la vida cotidiana? ¿Sí? O sea, ya vieron que es el poliestireno, ya lo vieron en su producto, y ahora digan en qué otros productos se utiliza, ¿sí? Y con base a eso van a colocar las ventajas y desventajas de fabricación de este tipo de polímero con respecto al cuidado del medio ambiente. Es decir, van a identificar el poliestireno tiene propiedades térmicas, ok, entonces es una ventaja. Vamos a buscar otra, ¿no? Y la desventaja es que, pues es un plástico que no se descompone fácilmente y puede llegar a contaminar. Y bueno, van a buscar otra desventaja, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, aquí vemos en pantalla que deben de cumplir con los siguientes requerimientos. En la portada deben de colocar los datos de identificación, su nombre, el grupo y mi nombre, ¿vale? Del asesor virtual. Van a colocar la tabla de los productos que utilizan, ¿sí? Bueno, o que identificaron y los elementos que se los solicitan, ¿vale? Además van a
completar con la información del compuesto seleccionado, ¿sí? Dando respuesta a las preguntas del punto número 3. Y ya que tengan todo esto integrado, van a guardarlo en este archivo con esta nomenclatura, apellidos guión bajo, nombre guión bajo, M15, S2, AI3, ¿sí? Porque ya la semana número 2 sí es la actividad integradora número 3, ¿vale? No me voy a detener en la rúbrica, a menos que tengan alguna duda por ahí o al final lo retomamos, ¿vale? Ecosistema. Mi ecosistema es el nombre de la actividad integradora número 4, ¿sí? Y dice, van a reflexionar sobre el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas en relación con los servicios ecosistémicos, que estos proporcionan el uso racional de los recursos en la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a identificar lo que son las características de la biosfera, ecosistemas, biocenosis, identificar los principios y condiciones geográficas de la biodiversidad, ¿sí? Vamos a conocer algunos servicios ecosistémicos, reflexionar sobre el valor de los recursos naturales y el papel en la vida cotidiana. ¿Qué van a hacer para este proyecto? Simplemente elaborar un documento de procesador de texto que se incluya los datos de identificación y la liga del video que van a elaborar. ¿Sí? Aquí van a hacer un pequeño video, ¿sí? De máximo 8 minutos, de entre 6 y 8 minutos, en el que se aborden los siguientes puntos. Van a buscar sobre sus ecosistemas donde ustedes viven, ¿vale? Ya que identificaron perfectamente, digamos, localmente dónde se encuentra o cómo se llama esa zona, que no es tan fácil, van a identificar las características de ese bioma, ¿sí? Por eso es importante que primero identifiquen dónde, digamos, donde viven, es hablar de la biodiversidad, de las especies, tanto de flora como de fauna, y van a buscar mínimo dos ejemplos de interacción ecológica que hay en su entorno, y argumentar si ese es efecto positivo o negativo o puede ser neutro, ¿vale? Para describir un servicio ecosistémico que identifiquen en su sistema, ya sea a su clasificación, y si es de deporte, de provisión o de regulación o cultural, y que, bueno, que tenga beneficios y consecuencias en los deterioros ambientales, que es decir, ya son los, las desventajas, ¿vale? Van a integrar este documento de procesador de texto en el que van a colocar igualmente nombre, grupo y nombre del asesor virtual, la liga, ¿sí? Con el video, ya sea que este video que es pesado, lo van a guardar en una plataforma de almacenamiento, ya sea en Google Drive, puede ser Dropbox, ¿sí? De este tipo de plataformas de almacenamiento, la que sea más fácil de utilizar, y van a buscar identificar dónde se integra la compartición de este video, ¿sí? Para que me lo incluyan en el documento con todas las facilidades para poderlo ver, porque hay veces que lo guardan como privado, entonces cuando lo doy a la liga no me permite verlo. Entonces, sí les pido por favor que tenga todos los permisos necesarios para que yo lo pueda visualizar y evaluar. Y después, también como conclusión en este documento van a colocar las respuestas a estas preguntas. ¿Cómo es que el servicio ecosistémico mencionado en tu video hace uso de los recursos naturales de tu entorno? Segunda pregunta, ¿qué acción propondrías para hacer un uso racional de los recursos naturales en tu entorno? ¿Sí? Y ya que tengan todo esto listo, acuérdense de guardar su archivo con la siguiente nomenclatura: apellidos guión bajo, nombre guión bajo, M15, S2, AI4, ¿sí? Recuerden cargar su archivo correctamente, tiempo y forma, y el video, pues, que tenga los permisos adecuados para evaluarla. No me voy a detener en la rúbrica, a menos que ustedes también me digan, porque es un resumen, ¿no? Pero es volver a decirlo, pero si no les queda claro, pues regresamos a la rúbrica, ¿no? Les recomiendo que hagan sus actividades formativas,
la número 3 que se llama síntesis química, la número 4 que se llama biomas. Y bueno, ahora sí, aquí les voy a recomendar, ¿sí? A ver, bueno. Aquí hay dos recursos. El primero de estos es portal académico cch.unam.mx sobre estructuras de ecosistemas sobre factores diabéticos. Entonces, les voy a compartir pantalla ahorita sí, de pantalla permítame, de esta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, comparto pantalla y ahorita va a abrir, ¿vale? Entonces, en esta está cargando, ¿no? Aquí está el portal CCH. En esta liga, lo que vamos a ver es que pueden revisar algunos de los temas como ecosistema, factores bióticos. Aquí le di clic en factores bióticos y te va a abrir. Sí, aquí está, ¿no? Y ahí tiene algún video. Ah, espérame, factores bióticos. No sé por qué se movió. Ajá, factores bióticos. Ahí viene un video sobre cómo conocer el ecosistema acuático. No, es que está cargando. Ahí va. Aquí por ahí una pregunta en el chat. ¿Qué pasó? Aquí es una pregunta a Adelaida. Está muy bien esta pregunta. Dice, con respecto al video, ¿no me puedo pasar del tiempo establecido? Eh, pues yo creo que todavía hay un margen de error, ¿no? Si te pasas un minuto, yo creo que no pasa nada. Sí, o sea, marcando un máximo, pero es para que vayan a ir preparando la forma en la que hacen videos, ¿sí? Lo que sí es muy importante, les pido que sí no hagan un minuto o 4 minutos de video, ¿no? Sí es importante que ustedes tengan tiempo como para explicar todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí hablando del ecosistema acuático, pues aquí marca un pequeño video y pueden hablar mucho sobre este ecosistema, pero obviamente en donde ustedes se encuentran no nada más hay ecosistema acuático, ¿no? Sino más también aéreo o terrestre, entonces sí tienen mayor tiempo para poder explicar todos estos puntos y sobre todo porque van a hablar sobre las interacciones ecológicas, ¿no? Que haya entre la fauna, bueno, entre las propias especies de la fauna o entre fauna o flora, ¿sí? ¿Vale? Y aquí yo les recomiendo también que hagan estos ejercicios. Aquí dice ejercicio 1, está cargando. Ah, bueno, ya, otra vez. Se cambió. Sí, mire, ahorita lo regreso. Está ejercicio 1, cargando. Ahí va. Y ahí tienen que identificar los elementos centrales del ecosistema, ¿no? Escribir en el espacio en blanco el número de palabras que corresponde a la definición. Sí, la función de un individuo que un individuo realiza en la comunidad, ¿sí? Y ahí están las diferentes 13 opciones para que vayan colocando. Y ustedes tienen que ir colocando aquí la palabra y al final verificar, ¿sí? Están desde población, comunidad, especie, factores dependientes de la densidad, resistencia ambiental, capacidad de carga del ambiente, potencial biótico, natalidad, crecimiento exponencial, distribución uniforme, población con crecimiento rápido, hábitat, nicho ecológico, ¿sí? Entonces, vamos a regresar a la presentación. Ahí está, ¿no? Ya cargó. Estoy esperando unos 2 segundos para que cargue. ¿Qué pasó? Ah, ya, ahí va. Como que se regresó. ¿Vale? Entonces ahora les voy a presentar
Y bueno, todas estas ligas se los voy a pasar. Ahora les voy a presentar este nuevo recurso sobre clasificación por tipo de reacción. Habla sobre, es un compendio sobre las reacciones de polimerización. Entonces, nuevamente se los voy a compartir en pantalla. Y ahora es está, ¿no? ¿Sí lo ven? Es un compendio de pafekim.unam.mx sobre polímeros. Aquí dice polímeros. Aquí habla sobre un poco el principio de la historia de los polímeros, ¿sí? Vamos a saltarnos esa parte. Bueno, habla sobre los biopolímeros como la celulosa, pero eso sí, son los que les pido que no hablen, porque pues obviamente los biopolímeros son biodegradables. Tratamos de explicar un poco sobre los polímeros sintéticos. Ya vemos un poco de historia sobre el hule, ¿no? Y que cómo lo volcanizaron con este famoso Charles Spencer Goodyear, y que bueno, actualmente lo usamos en nuestras llantas, ¿no? El almidón, que también es un biopolímero, ¿sí? Apurar a revisar los que nos tocan, baquelita también, poliuretano es un tipo especial de plástico y te lo vamos a revisar. Y aquí creo que aquí empieza los compuestos vinílicos. Empieza con esta reacción que es el paso en el que se va a alinear o van a formar una línea de conjunción entre los monómeros. Y nos pregunta aquí, compañera de nombre Asus, que si les voy a compartir esas páginas, sí se los voy a compartir. No se preocupen, cuando se envíe la liga de la grabación, normalmente les adiciono lo que son las ligas de los recursos, ¿vale? Si no se preocupen. De todos modos, si alguien lo necesita ahorita, se lo puedo compartir en el chat sin problema, ¿vale? Aquí los tengo directamente, es más lo voy a hacer, por si alguien los quiere tener ya a la mano, ¿vale? Y de todos modos, aunque alguien no lo pueda anotar, yo con gusto se los envío, ¿vale? En la plataforma, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Entonces, aquí seguimos, perdón, si seguimos con que este tipo de cadena, sí, porque están unidos en serie, estos son monómeros, ¿sí? A es un monómero, A es otro monómero, y entonces están unidos, entonces cuando forman esta línea, ya son un polímero, y además si este polímero puede agregarse otro monómero B, ¿sí? De esta forma, entonces ya cambia su configuración, ya se le llama de peine o que están ahí pendientes, ¿no? Están tendidos sobre la cadena principal. Tenemos el polietileno como ejemplo, ¿sí? El etileno sería el monómero, es lo que busco que ustedes busquen. No, el jabón no es un ejemplo, no es un buen ejemplo, no es un polímero, ¿vale? Aquí está el polietileno, ya en forma de cadena. Aquí más características, polipropileno, ¿sí? Poliestireno, politetrafluoretileno, ¿sí? Y quiero llegar al otro tipo, policloropreno, ¿sí? Todos son, aquí está. Todos esos que vimos anteriormente son polímeros que se hacen por polimerización en serie, en adición, perdón. Y hay otro tipo, por ejemplo, este es el de nylon, donde se forma un nuevo compuesto aquí, un nuevo grupo, ¿sí? Que se llama grupo amida, que cómo se forma a partir de que tenemos los 6 átomos de carbono que están aquí, ¿sí? De del ácido carboxílico y los otros 6 la diamina, ¿no? Entonces, en este caso, se tiene aquí, espero que se vea, el cloruro de sebacoilo
más la hexametilendiamina. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un punto en el que el carboxilo con el cloro, se encuentra aquí el carboxilo, pero aquí se encuentra la amina, aquí está el nitrógeno, y el cloro sale, digamos que desprendido, ¿no? ¿Qué más? Bueno, este es un ejemplo. Vamos a ver si hay más. Ese ya es un tipo. Mándese en la oscuridad a una temperatura mayor de 18 grados Perdón. bajo cero. Y dice, una vez ¿Qué pasó ahí? Vamos a poner mod, porfa. ¿Vale? Entonces, ese es un tipo de reacción de polimerización por condensación. ¿Sí? Estos que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Nylon. Las aramidas también. ¿Sí? Y bueno, ahorita vamos a seguir con la presentación y les tengo más ejemplos, ¿no? Vamos a compartir la presentación. Ahí está. Entonces, permítame. Entonces vamos a hacer una revisión rápida de lo que son la materia, ¿no? Este ya lo vieron en sus módulos anteriores. La materia se puede clasificar por sustancias puras o mezclas de sustancias. A su vez, las puras se pueden identificar entre simples y compuestas, ¿sí? Y de las mezclas podemos identificar las que son homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Ya vimos que los estados de agregación de la materia son sólidos, líquidos y gases. Y bueno, ya también estuvimos revisando la semana pasada lo que es el modelo atómico molecular, ¿vale? Aquí tenemos la representación microscópica de las sustancias que son sólidas, líquidas y gas. El sólido pues está unido las moléculas bastante rígidas, unidas entre sí. Las de forma líquida están unidas, pero pueden tomar la forma del recipiente que lo contiene. Y en gas solamente pueden contenerse si el recipiente está cerrado, ocupan todo el espacio y una vez que se libera la obstrucción o se abre el sistema, pues tiende a liberarse, a cubrir todo el medio ambiente, ¿no? O el ambiente donde se encuentra. Y bueno, esto también lo revisamos, ¿por qué? Porque vamos a identificar cómo son los átomos. Eso ya lo vimos también en su módulo anterior. Aquí hay un átomo de elemento Y y aquí hay un átomo de elemento X. Entonces, cuando son, digamos que factibles de unirse, van a formar lo que es las moléculas correspondientes, ¿sí? Si son afines. Y aquí tenemos la tabla periódica de elementos. ¿Por qué es importante? Porque aquí vemos cómo es que hay una cierta afinidad de ciertos compuestos, como por ejemplo el carbono con el hidrógeno, el oxígeno con el hidrógeno, ¿sí? Que son los compuestos no metales, y aquí están los compuestos metálicos, ¿sí? Y bueno, es importante conocer su clasificación. Y cómo es que estos, por ejemplo, el hidrógeno, pues ahí lo tenemos presente. El agua es oxígeno más dos hidrógenos, el amoníaco es nitrógeno más 3 hidrógenos, y ahora el metano. Metano es carbono con 4 hidrógenos. Y como estos ya son compuestos orgánicos, ¿sí? Hay otro tipo de compuestos, por ejemplo, los iones que ya son los metálicos alcalinos, sodio, potasio, magnesio, aluminio, ¿sí? Aquí están los del otro grupo, ¿sí? Carbono, silicio, oxígeno, sulfuro, selenuro, teleruro, ¿sí? Y también tenemos flor, cloro, bromo y yodo. Ahorita vamos a ver qué es importante. Y bueno, también dentro de los hidrocarburos tenemos la diferenciación entre alifáticos y aromáticos.
Y dentro de los alifáticos tenemos la identificación de que son alcanos, cicloalcanos, alquenos y alquinos. ¿Por qué es importante? Porque estos son los que más o menos se separan de la destilación fraccionada del petróleo. Sí, aquí tenemos el petróleo, se calienta a una cierta diferencia de temperaturas. Aquí entre 300 grados te obtienen los aceites lubricantes, entre 260 aceites de calefacción, el queroseno entre 160, 70 y 290, las naftas entre 110 y 195, las gasolinas entre 30 y 180, el gas, lo que sea el metano, ¿sí? Y bueno, ya vamos a la parte central de esto, es que el polímero es un compuesto molecular que se distingue por tener una masa molar grande y que comprende desde miles a millones de gramos, y por esto es que se forman una gran cantidad de unidades repetitivas, ¿vale? Y bueno, son compuestos orgánicos sintéticos porque tienen un doble enlace, ¿sí? Que es el que hace que es reactivo para que se forme la cadena. Aquí tenemos, ¿no? El doble enlace se rompe, tenemos un grupo que es activo y entonces eso fomenta que se pueda unir uno con otro, ¿sí? Este es activo con otro de estos y así se forma la cadenita. Ejemplos de estos tenemos el teflón, el PVC, el polipropileno. Aquí hay más ejemplos. Ya vimos el etileno con el polietileno, el propeno forma el polipropileno, el cloro de vinilo, policloro de vinilo, acrilonitrilo forma el poliacrilonitrilo, tetrafluoretileno, el politetrafluoretileno, el plexiglas es formado con el metacrilato de metilo, el estireno, ya vimos, mencioné que es el poliestireno, el que se forma butadieno, polibutadieno, butadieno y estireno forma el SBR, que es el estireno butadieno, ¿sí? Ya esos fueron los anteriores de los que son de polimerización por adición, y aquí nuevamente eh, polimerasión por condensación. Sí, aquí tenemos ahora la hexametilendiamina con el ácido adípico. Es una reacción de condensación, no, porque se forma un nuevo enlace, que aquí es el nitrógeno con el hidrógeno, que es de la diamina con el carbono y oxígeno del ácido adípico. Y si se dan cuenta, aquí había un hidrógeno y un oxígeno, y aquí había un hidrógeno que también aquí no está apareciendo, entonces ellos se encuentran y forman agua, por eso es que se llama como de reacción de condensación, porque es como si condensaran agua. ¿Sí? Otro ejemplo sería el ácido tereftálico con etilenglicol, forma el dacrón. ¿Sí? Igualmente más ejemplos. Otro ejemplo de polimerización por condensación, el disocianato difenilmetano con etilenglicol. Y aquí un ejemplo de un polímero de poliuretano. Entonces, voy a arrancar. Aquí lo que tenemos son dos componentes, ¿vale? El componente A, que lo está agregando, una altura o proporción, si se dan cuenta no son más de 20 mililitros, ya lo cierra, y el componente B, el componente A tiene ciertos iniciadores, ¿sí? Algunos catalizadores, el agente espumante y el componente de polímero número 1. El componente B es el que hace la reacción de entrecruzado, ¿sí? Entonces ya que ya agregó igual en la misma proporción, más o menos, el componente A y el componente B, entonces se hace la agitación, se hace la homogenización. ¿Para qué? Porque se lleva a cabo la reacción. Es una reacción en cadena que es, digamos que activada por los catalizadores que se encuentran en el componente A. Y entonces lo que hace es que se revuelve y entonces empieza a reaccionar, ¿sí? Aquí se hace que reaccionen de forma rápida o brusca o lenta también, ¿no? Entonces aquí se dan cuenta ya se subió el volumen, ¿sí? Casi a mitad de vaso, ¿sí?
¿Por qué? Porque ya empezó a reaccionar y el agente espumante lo que es eso, impulsa la reacción hacia que todas las moléculas vayan polimerizando, ¿no? Ahí se indica que ya va a mitad de vaso y que va a ir elevándose hasta llenar o sobrepasar el vaso. Y le voy a adelantar un poquito. Aquí ya está sobrepasando el nivel del vaso, ¿sí? Y aquí lo que va a hacer es que va a ir midiendo la curación, ¿sí? Que tanto ha curado ya el producto en la superficie, parece que ya está curando, ¿sí? Y aquí ya se extiende totalmente curado porque creo que ya lo puede tocar con las manos sin ningún problema de que se pegue a los dedos, ¿vale? Ya. Entonces seguimos con la siguiente. Bueno, no sé si aquí tengan dudas respecto a lo que es la parte de los polímeros, la polimerización, ¿sí? Es bastante importante que ustedes identifiquen que ya sea un polímero por adición o uno por condensación, y además de que el polímero que ustedes tienen que elegir sea un polímero o un plástico del producto de los que ustedes les está pidiendo, ¿vale? ¿Qué más? Ahora, bueno, ahora vamos con el tema de ecosistema. Iniciando la grabación. Ay, es que era un ejemplo de cómo pueden ustedes hacer incluir sonido en sus presentaciones, y también depende de qué tanto ustedes puedan hacer sus videos, ¿sí? Bueno, aquí a ver, aquí es una pregunta, creo que sí. Ah, por el momento no hay dudas. Perfecto. Entonces, el ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas, ¿vale? Ah, no, no, no. Sí, aquí dice Alondra que sí tienen que hacer algún experimento. No, no, no. No se preocupen, no. Aquí no tienen que hacer ningún experimento. No, no. Yo les mostré el experimento para que más o menos vieran lo que era una reacción, ¿sí? De polimerización. Porque normalmente estas reacciones de polimerización se llevan a cabo en sistemas cerrados donde no se ve nada, ¿sí? Sí, no te preocupes, dice que gracias. Sí, no, nada más el video es una explicación. Para lo de qué es el ecosistema es un video, y para la parte del polímero es un reporte de cómo identificar, diferenciar entre los plásticos y decir cuál es el plástico de origen. Bueno, cuál es el plástico que le da origen a ese recipiente, objeto, producto, cuál es su monómero, es decir, la materia prima del cual parte. Por ejemplo, la materia prima es estireno, y el poliestireno sería ya el producto terminado, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro. Y entonces seguimos, ¿no? Aquí estábamos con lo de ecosistema. Entonces, en un ecosistema tenemos una cantidad de especies en un área determinada que interactúan con el ambiente abiótico, ¿sí? Entonces podemos tener interacciones como de depredación, parasitismo, competencia, mutualismo, ¿sí? Y bueno, se desenvuelven varios mecanismos de ciclo de energía y de nutrientes, ¿sí? Es importante conocer estos. Y entre las especies del ecosistema, pues tenemos bacterias, hongos, plantas, animales que dependen de otras, ¿sí? Y que es muy importante que identifiquen el flujo de materia y energía entre estos, ¿no? También es importante que vean el nivel de complejidad desde biosfera, bioma, ecosistema, ¿sí? Comunidad, población, especie, y ya identificar el individuo en sí. Como factores bióticos, dice, son toda la vida existente en su medio ambiente, desde los protistas hasta los mamíferos. Los clasificamos en productores, consumidores y desintegradores. Dentro de los productores están las algas, las plantas, algunos protozoarios
y bacterias. Entre los consumidores tenemos animales herbívoros y carnívoros, y dentro de los desintegradores tenemos a los hongos, bacterias y protozoarios. ¿Sí? Dentro de los factores abióticos son los que se determinan las condiciones ambientales de cada región para obtener energía y sustancias esenciales, como son el clima, el suelo, el tiempo, el agua, energía, precipitación, latitud, altitud, temperatura, entre otros. Y aquí hay ejemplos de ecosistemas que les puedo yo mencionar que pueden ustedes en algún momento visualizar en su comunidad, en su localidad, en su ecosistema y que lo pueden ir planteando, ¿no? Por ejemplo, características de los bosques templados, pues es que se encuentra una latitud media, tienen una gran cantidad de precipitación, entre 2.000 y 3.000 milímetros al año, ¿sí? Y bueno, normalmente tienen como especie dominante el bosque de las coníferas, ¿sí? O de las frondosas. Que ahora tenemos por otro lado, ay, no, aquí no tengo ilustraciones, del desierto que tiene menos de 225 milímetros de lluvia al año, ¿sí? Y normalmente su vida animal se adapta al medio que es un medio seco, ¿sí? Y bueno, es importante saber por qué se adaptan a esa situación, o que ustedes lo mencionaron. La selva, pues, son normalmente ecosistemas que son lluviosos, ¿sí? Con altas temperaturas. Y bueno, es importante que conozcan el flujo de energía y de materia, ¿sí? Aquí están algunos ejemplos de una red alimentaria. Está el zorro, ¿sí? Que se alimenta tal vez del ratón o también de la lechuza, que más bien el ratón puede alimentar a la lechuza y al zorro, ¿sí? Y el ratón de campo se alimenta de estas hierbas, ¿no? Puede ser encina, madreselva, ¿sí? Aquí más claro identificar lo que son los factores abióticos, ¿sí? Que pueden ser temperatura, humedad, radiación solar, salinidad, entre otros, ¿sí? Y aquí sí quiero que quede claro sobre el ciclo del agua. No sé si pueden identificar los procesos en los que se encuentra el agua, que es sólido, líquido, gas. No sé. Por ejemplo, el gas pues se encuentra en la atmósfera, ¿no? Aquí, en la nube. El líquido pues está en el océano o en los ríos o en los lagos, pero el concepto de estado de agregación sólido, ¿dónde se encontraría? Digo, a lo mejor pueden dar un ejemplo que a lo mejor en sus refrigeradores, ¿no? Pero más hablando sobre la naturaleza, a ver en el chat, si alguien me puede contestar, o abren sus micrófonos. A ver, no sé la pregunta. ¿Dónde encontramos el estado de agregación sólido del agua? A ver, estamos empezando a hacer las preguntas. A ver quién me contesta por ahí de los 4 que estamos aquí. Bueno, y yo, pero yo ya hice la pregunta. Eunice, perdón, no te saludé. Qué bueno que estás aquí. Por ahí, ¿alguien me puede contestar? ¿No? Sí. ¿Dónde vemos este tercer estado de agregación? Ya vimos el gas. Se encuentra en estado gaseoso, se encuentra en la atmósfera, ¿no? Sí, o sea, como humedad, puesta en las nubes, ¿sí? No hay nadie que me quiera contestar. Y el estado líquido se encuentra ya sea en la lluvia o ya, digamos que contenidos se encuentran en el mar, los ríos, lagos. Y bueno, el estado sólido lo vemos en la región de la Antártida, ¿no? Aquí ahí están los icebergs. Y eso es importante saberlo porque
vamos a identificar más adelante cuáles son las afectaciones del cambio climático, ¿vale? ¿Qué otro ciclo es importante? El ciclo de nitrógeno. ¿Por qué? Porque vemos el cambio de las sustancias, en este caso los nitratos, nitritos y el amonio, ¿vale? Ciclo de carbono también es muy importante. Bueno, todos son importantes, pero este es en particular porque vemos aquí que tenemos animales, nosotros mismos respiramos, obtenemos el oxígeno y después de que llevamos a cabo el proceso de respiración, liberamos CO2 y ese CO2, ¿qué creen que pasa con la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso de las plantas que retoma ese CO2, utiliza la luz solar y produce alimentación para la planta, pero también produce oxígeno, ese oxígeno que es muy valioso para nosotros. Bueno, hay un cierto balance del ciclo de este, ¿sí? Que se descontrola cuando tenemos la producción de CO2 por la combustión. Por eso fue importante el tema de la semana pasada de la combustión. La combustión produce CO2 y entonces hay un exceso de CO2 por nuestras actividades antropogénicas, ¿sí? Por el ser humano. Y ya, bueno, entre la combustión, pues también vemos algunos efectos de los servicios ecosistémicos que tenemos, por ejemplo, la agricultura, ¿sí? Ecosistemas acuáticos, ¿sí? La acuicultura, perdón. Y por ejemplo, les voy a hacer un énfasis en este, por ejemplo, que tiene un efecto positivo sería la producción de excrementos de los animales, que puede ser fuente de nutrientes para la dispersión de semillas y que puede mantener la fertilidad de los suelos en los pastizales. Pero desde el punto de vista negativo, pues si hay un exceso de estos excrementos y una mala gestión de estos, pues puede llevar a cabo la contaminación del agua y poner en peligro la biodiversidad acuática de esto, ¿sí? Nuevamente aquí les recomiendo este recurso, ¿sí? de portal académico. Ahorita lo vamos a abrir. Voy a compartir pantalla. Déjenme nada más irme ahí. Compartir pantalla de recurso. Aquí está. ¿Se lo ven? Se está abriendo, ¿no? Bueno, está aquí. Perdón. Sí, están aquí los factores abióticos y bióticos. Y aquí está el contenido, ¿no? Ay, ya me pasé. Entonces, una introducción, ¿sí? Hay un ejercicio que ustedes pueden llevar a cabo, una evaluación final también. Y aquí, ¿no? ¿Qué son los factores bióticos? ¿Cuál es su importancia? ¿Sí? Esto les puede servir mucho para poder explicar su video, ¿sí? Lo de las interacciones, ¿sí? Y bueno, nuevamente regreso a la presentación. Y bueno, llegamos a la sección de dudas. No sé si tengan dudas por ahí. Eunice, Asus, Alondra, Adelaida. Dudas, por favor. Dudas. Bueno, ¿qué hay dudas? No hay dudas. Asus es Jorge. Discúlpame, Jorge, no te identifiqué desde un principio. Una disculpa. Aquí Jorge nos acompaña. Entonces, bueno, tratamos en lo que va empezando alguna duda. El calendario de entrega es la actividad 3 y 4. La fecha límite es el 1 de agosto. ¿Sí? Y bueno, estoy recibiendo solicitudes de extensión de entrega con su respectiva justificación. Y Adelaida también nos comenta que no tiene dudas. ¿Quién más?
¿Quién más no tiene dudas? Más bien ya voy a preguntar eso, ¿no es cierto? ¿Quién más tiene dudas? Si, bueno, si hubiera alguna duda, ¿sí? Por favor, mándenme inmediatamente un mensaje a la plataforma, un mensaje de correo, ¿sí? Para que yo les pueda atender en tiempo y forma, ¿sí? Sobre todo en esta parte quiero que quede bien claro. Eunice nos saluda, dice buenas tardes, dice que no tiene ninguna duda, perdón, sí. Entonces, gracias, ¿no? Y sobre todo voy a compartirles también un mural digital ahí, a ver si pueden, les puedo poner también los mismos recursos que ustedes pueden ir revisando para hacerlo de su video, ¿sí? Para ver lo de los materiales poliméricos, o sea, lo que ahí sí quiero hacer énfasis es que son materiales poliméricos, ¿sí? No es incluir vidrio, no es incluir compuestos orgánicos, biodegradables, ¿sí? Y pues muchas gracias. Y pues más que nada, darles las gracias por haber estado aquí y que pasen una buena tarde. Soy su asesor virtual Guillermo Villagrán Molina para servirles de Prepa en línea CEP y que pasen bonita tarde. Gracias.